Nos encontramos hoy al Paredón de la República con Cristian Diep Faur, él es el representante de Mindshare. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Hace pocos días tuvieron un gran evento llamado el HODL, el primero en América Latina. Cuéntele a la gente que está viendo y leyendo La República hasta ahora de qué se trató ese HODL. Jorge, muchas gracias por la invitación. El HODL fue el primero que es un HODL, porque yo creo que es importante explicarle pues, a toda la audiencia qué es el HODL. El HODL es lo que hacen, digamos, los jugadores de fútbol americano, por decirlo, es esa reunión que hacen antes de discutir una jugada importante o una estrategia que puede cambiar el futuro de un partido. El HODL lo que hace es ese momento donde se reúnen todos como equipo y deciden qué hay que hacer y sacar la estrategia de lo que debe pasar. El HODL es un evento que se hace en Mindshare y en Europa y en Asia lleva ya más de 8 años haciéndose y es la primera vez que se hace en Latinoamérica. Y lo que quisimos hacer en Colombia fue ver los diferentes puntos de vista de los jugadores de la industria de medios y de comunicación en Colombia. Entonces, ¿por qué lo quisimos hacer? Porque creemos que ahorita que está enero, un año pues con muchos eventos muy importantes, donde pues ha habido un poco de ruido de saber qué tanto va a aportar el mundial, la política, al mercado. Pues dijimos, oye, es muy importante ver qué es lo que está pasando, no solamente desde el punto de vista de las inversiones o desde los anunciantes, sino que está pasando en tecnología y todo lo que está pasando en las diferentes plataformas, en los medios, en las plataformas, y hablamos también de los influenciadores. Entiendo entonces que es un escenario en donde varios actores de la industria de los medios y la publicidad buscan puntos en común. Cuéntenos detalles sobre esto. Sí, a ver, básicamente esto es un tema de cómo de común acuerdo podemos ver una mejor industria y construir para que esta industria le vaya mejor. Y una forma como lo vimos fue a través de sumar los puntos de vista de los diferentes actores para que los anunciantes pues se hagan un concepto y vean qué es lo que está pasando y cómo también ellos pueden aportar para que crezca la industria y qué herramientas le pueden servir. Tuvimos conferencias muy interesantes sobre el tema de inteligencia artificial, sobre los modelos de Watson. Vimos un poco lo que viene sobre la televisión programática, que es un tema que trajeron los señores de Decidata, muy interesante también. Y pues también vimos temas de Facebook. Juan Pablo Consuegra nos acompañó dándonos la visión sobre las investigaciones que ellos tienen, cómo va a ser el consumidor nuestro latinoamericano en el 2020, que uno habla del 2020 como si fuera muy lejos y estamos hablando de pocos meses. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? De verdad ver qué es lo que está pasando en esos diferentes puntos de vista para que un anunciante, un medio o cualquier jugador de la industria vea lo que está pasando y no sea ajeno, y que no sea ajeno y que pueda aportar a ello. Entonces, habían puntos de vista donde podías estar de acuerdo o no, pero los estabas viendo para hacer tu punto de vista y el punto de vista para poder trabajar en lo que viene del año. Indudablemente una agencia como la suya, Mindshare, que tiene presencia global en otros continentes, pues tiene mucha experiencia con clientes por años. ¿Qué de eso se puede aterrizar aquí en Colombia? Y si los clientes locales buscan esa experticia de Mindshare. Es una pregunta muy importante porque eso es uno de los temas que uno siempre cree que esto va a tener un delay o se va a demorar un poco más de lo que uno cree. Yo creo que lo bueno y lo que está pasando y sobre todo con este mundo tan interconectado es que estos cambios son ya y digamos todos los ejemplos que pusimos y todos los temas que pusimos sobre la mesa eran sobre ejemplos que ya se podían aplicar en Colombia, que eso fue sobre todo muy importante de la conversación que se tuvo inclusive sobre el tiempo, que era un poco un modelo de transformación de lo que ellos están haciendo digamos en el tema digamos digital o como Watson, porque todo el mundo decía, oiga, la inteligencia artificial que hace IBM Watson, esto pues ¿en cuánto tiempo va a llegar a Colombia? Y un poco lo que decía el expositor es, esto ya está aquí, es decir, esto no hay que esperar a nada, sino es simplemente sentarnos a poder organizar una agenda de trabajo y poderlo implementar. Adicionalmente, que uno cree que este tipo de cosas son muy de mucho costo y que ya son solamente para un segmento de empresas y que uno no puede llegar a ellos, tampoco. Ese fue otro de los mitos que creo que se desaparecieron después del HODL, porque era para todas las industrias. Y que uno ve que este tipo de cosas que están pasando no afectan solamente las grandes empresas, sino afecta realmente el ecosistema general de las empresas en Colombia. Indudablemente, Cristian, los medios han cambiado, las agencias, las centrales, toda una industria que se ha revolucionado con las nuevas tecnologías y con los nuevos anunciantes también. Cuéntenos un poco cómo ve, por ejemplo, el fenómeno de Facebook, de Google, si los medios los ve creciendo o decreciendo. No, yo creo que
lo más importante es entender el para qué se necesita los medios, digamos, cuál es el objetivo real de hacia quién es mi consumidor, qué necesito, cuál es el journey, cuál es el día a día de ese consumidor para poderlo entender. Y yo creo que tanto los medios masivos como el tema de las redes son igual de importantes hoy. Inclusive también, pues, y lo pongo sobre el tema de los horror, que también hablamos desde el mismo tema de los influenciadores, que lo denominaban en ese escenario como otro medio de comunicación. Entonces, yo creo que es la mezcla. Finalmente, este tipo de empresas lo que debe aportarle a sus anunciantes es, hombre, ¿cuál es la verdadera mezcla para poder llegar de una manera mucho más costo efectiva a ese consumidor o a ese target? Que yo creo que ese es el arte de lo que hacen este tipo de agencias. Pero hoy decir, digamos, que es más importante las redes sociales que los medios, yo no voy en esa línea. Yo creo que esto es muy importante, entender cuál es la verdadera mezcla y cómo se complementan todos entre sí. Cada vez hay más tecnología, mayor innovación, y entiendo que los negocios han evolucionado y ahora son diferentes de los de hace 20 años. Cuéntenos, por ejemplo, qué ofertas y qué valores agregados le ofrece Mindshare a sus anunciantes. No, yo creo que hay un valor muy fuerte en todo lo que es la información, la data, digamos, entender ese consumidor, tener todos los softwares para poder generar unas buenas optimizaciones. El ejercicio de optimizar la pauta es un ejercicio muy importante, el de conocer al consumidor para, como lo estábamos hablando anteriormente, saber qué es lo que mejor le sirve para esa mezcla de medios, pues porque si no, si uno no conoce al consumidor, ¿cómo le va a seleccionar? Ahí es donde está el verdadero valor de las agencias. Las agencias tienen un verdadero valor entre la información, la tecnología que utilizan para la optimización, para poder hacer una selección de canales y ser muy costo efectivos para los anunciantes. Precisamente en el HODL hablaron un grupo de influenciadores importantes, se habla de una tendencia de nuevos medios, nuevas tecnologías, y de pronto en el futuro tenemos una participación mayor de Internet y nuevos medios más grande que la de los medios tradicionales, que de pronto van a reducirse en número en el tiempo. ¿Cómo lo observan desde Mindshare? ¿Esa es la tendencia? ¿Habrá menos medios, más medios? ¿Cómo observan todo el fenómeno de esta industria tan cambiante? No, yo creo que los medios tienen un reto muy grande, pues digamos, competir con estas redes es difícil, pero pues básicamente hay un valor en los medios muy fuerte, que es el tema de curar los contenidos, el tema de las casas editoriales, en lo que genera pues la información veraz, la verdadera información, y eso es algo muy valioso y es algo que igual los anunciantes lo tienen que valorar y las agencias, por supuesto. Entonces, digamos, yo creo que, digamos, entender ese futuro sin los medios o irse para un lado o para el otro es muy complicado. Entonces, yo creo que si entendí bien la pregunta, Jorge, es, hombre, tanto los medios masivos como el tema digital va a convivir en un ecosistema que tiene que seguir. ¿Qué va a pasar? ¿Que si van a haber más medios? Hombre, pues cada vez va a haber más una hipersegmentación y va a haber contenidos mucho más a la medida a cada uno de los consumidores, con lo cual puede haber una diversidad de canales mucho más fuerte y uno lo empieza a ver. Entonces uno dice, bueno, entonces ya hay unos Netflix, por decirle el nombre, muchos más especializados en los contenidos y ese va a ser el fenómeno. Entonces eso es otro medio, sí, pero entonces toca también esperar cuál es la combinación entre la afinidad y el alcance, porque también tú tienes que llegar a un número de personas determinado para poderlo hacer. Entonces yo creo que el tema de los medios masivos sigue siendo muy importante. Puede haber diversidad de canales, puede haber diversidad de influenciadores, pero todo esto es una mezcla. Es una mezcla para poder llegar a un mejor número de personas, un mejor alcance. Por último, Cristian, hablemos del talento local. Mindshare en Colombia tiene una gran cantidad de personas de distintas áreas, con perfiles y con carreras muy disímiles unas de otras. Y usted, cuando llegó hace algún tiempo a Mindshare, ¿qué tipo de trabajador encontró? ¿Cómo es el talento de Mindshare? Sí, hay mucho talento, la verdad. Es una compañía con muchísimo talento y, como lo dices, tiene que tener la capacidad de tener personas con un desarrollo creativo muy fuerte, porque yo creo que las ideas siguen primando. Es decir, esto es un mundo de las ideas y el valor de las ideas, y las ideas raras son las que pues realmente pues hacen diferencia, pero también tienes que tener personas de unos perfiles matemáticos muy fuertes, porque hoy el mundo va en data. Y como el mundo va en data y en análisis de data, pues tienes que tener perfiles de matemáticos. Adicionalmente tienes que tener perfiles muy afines hacia los antropólogos, porque tienes que tener conocimiento del consumidor y entender cómo se comportan, digamos, las personas, porque finalmente
la comunicación y todo el negocio de la comunicación es para impactar personas. Entonces, como es para impactar personas, toca conocer las personas. Y adicionalmente hay una cosa muy importante que yo creo que es el reto de los líderes, y es entender a los millennials, digamos, en qué es lo que realmente los mueve, los motiva y qué es lo que los puede generar sentir un sentido de pertenencia en las organizaciones, que no es fácil, es un reto. Entonces también le hace uno pensar, le hace uno reevaluar mucho los modelos de cómo uno ha manejado las empresas normalmente, en entender muy bien qué es lo que retiene y qué es lo que mueve un millennial. Pues gracias a Christian Diep Faur, el gerente de Mindshare, por estar con nosotros hoy al Paredón de la República.